Buen día, doctora Susana. Buen día, compañeros doctorantes. A continuación voy a presentar para ustedes el video correspondiente a la actividad 2.1. Mi nombre es Rosy Paola Restrepo Escalante. En la introducción quise traer para ustedes una frase bastante llamativa de Albert Einstein que dice: lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Todo investigador parte de la observación de un problema y frente a la observación de ese problema o de ese fenómeno, para ser más exactos, de ese fenómeno en particular, surgir o hacerse muchas preguntas. Quiero compartir para ustedes los 5 referentes que tomé que se relacionan con mi pregunta o con mi problema, más bien de investigación. El primero de ellos es un artículo de Turquía que se denomina o que tiene por título La relación entre los hábitos y actitudes de estudio y comprensión lectora, metacognitiva, autoconciencia, lectura, comprensión, actitudes en los estudiantes del grado quinto. Este problema surgió al analizar los resultados de 303 estudiantes, donde en un grupo se podía observar unos resultados bastante altos y notas bastante buenas, mientras que en otros grupos de estudiantes se observaban unas notas deficientes. Se quiso saber cuál era la causa de ese desnivel entre las notas de los estudiantes, si estaban expuestos a la misma cantidad o al mismo estilo de aprendizaje, y frente a las preguntas planteadas, los investigadores llegaron a la conclusión de que efectivamente existe una relación entre esos hábitos, entre la metacognición y la comprensión, que determina o influye directamente en los resultados de los estudiantes. También en el segundo artículo, que es de Irán, se observó la correlación existente entre el problema y las preguntas planteadas, puesto que el problema observado en esta investigación fue el hecho de que existía una baja comprensión de lectura en los estudiantes en el idioma inglés y querían entender el porqué de esta situación y se hicieron unas preguntas que ciertamente les llevaron a poder encontrar ese análisis o a poder entender cómo se relacionaban las variables como velocidad lectora, calidad lectora y comprensión lectora. Como tercer artículo, también hay un artículo internacional, puesto que como referentes nacionales no se encontraron, entonces tomé un tercer artículo también internacional que sucedió en Estados Unidos. Y la pregunta de esta, o el título de esta investigación fue el impacto de las intervenciones asistidas por computadora en el crecimiento académico de la comprensión lectora. Existe una pregunta general y una pregunta específica. Estas preguntas también están directamente relacionadas al problema observado. Dentro de ese problema que se observó, se veía que los estudiantes tenían un bajo nivel en su comprensión lectora y se analizaba que el hecho de estar expuestos continuamente a libros, a la cotidianidad, hacía que de pronto en ellos existiera un poco o un bajo interés en lo que tiene que ver con la lectura. Y los investigadores llegaron a la conclusión que sí existe efectivamente una diferencia en esa comprensión lectora cuando se introduce en ella todo lo que tiene que ver con la tecnología, la intervención asistida por computador. Si el investigador no se hubiese planteado estas preguntas, quizás no hubiese llegado a ese análisis tan profundo que se desarrolló dentro de esta investigación realizada en Estados Unidos. Hay otra pregunta que también se planteó el investigador y dice: ¿hay alguna diferencia en el crecimiento académico en lectura entre los estudiantes con y sin excepciones de secundaria en una escuela en Tennessee, basada en la frecuencia de las intervenciones de lectura asistida por computadora? Entonces, el investigador fue muy preciso para analizar
cómo la frecuencia en que esas intervenciones asistidas por computadora se realizan con los estudiantes pueden intervenir de manera significativa en su desarrollo. Como cuarto artículo está otro artículo internacional y es la velocidad de lectura de los estudiantes de primaria en todo el texto escrito con mayúsculas y minúsculas. Esta investigación partía de la dificultad que existía en comprensión lectora, enfocándose en la letra o en las mayúsculas y las minúsculas, analizando si existía alguna problemática o alguna relación entre leer letras minúsculas o leer letras en mayúscula dentro del idioma turco. La pregunta general fue, ¿existe una diferencia significativa entre la velocidad de lectura de los estudiantes de la escuela en mayúscula y en minúscula? Las preguntas específicas, ¿cuál es la velocidad con la que la escuela de primaria o en la escuela de primaria los estudiantes leen en voz alta? Y si existe alguna diferencia significativa entre la velocidad de lectura de los estudiantes sin mayúscula en todos los textos y en minúscula. Entonces, dentro de esta investigación se pudo tomar o se pudo partir del fenómeno observado por los investigadores y descubrir que sí existía una diferencia, puesto que en el idioma turco sus mayúsculas y sus minúsculas en la parte visual ejercen un impacto en sus estudiantes. Y de allí partir a que la comprensión de lectura y el análisis que el niño realiza al leer muchas veces tiene una relación a lo que el niño puede observar y percibir con sus ojos. Y como último artículo tenemos comprensión y producción textual narrativa de la educación primaria. Este fue un artículo desarrollado aquí en Colombia y dice, ¿influye el valor social de la lectura y hábitos de lectura en las docentes en la competencia lectora de los estudiantes? ¿Existe relación entre las interacciones cognitivas y afectivas docente-niño para lograr la comprensión textual narrativa? Dentro de esta investigación, por supuesto que las preguntas tuvieron relación con el problema, puesto que frente a un grupo de estudiantes se observó que aquellos estudiantes que tenían un acompañamiento por parte de maestras amantes de la lectura, su comprensión era mucho mayor, el deseo por leer era mucho mayor y no solamente la parte cognitiva, sino la parte afectiva del niño entra a jugar como una variable fundamental en el proceso de comprensión lectora. Definitivamente, dentro de estos 5 artículos pudimos observar que el problema observado, valga la redundancia, y las preguntas que se plantean deben tener una especial relación o correlación, porque de esa correlación se permitirá que se pueda desarrollar el trabajo de investigación de la mejor manera. Cuando hay esa correlación, podemos desarrollar un trabajo que llegue definitivamente a transformar en muchos de los casos el fenómeno observado. Definitivamente conocer los antecedentes investigativos que están dentro de la problemática que se escogió para la tesis de grado nos permite dar una guía, nos permite tener una orientación, nos permite poder entender, poder tener un punto de partida para cuando nosotros tengamos que formular, que es muy pronto, que ya estamos de hecho en ese proceso, esas preguntas de investigación, que sean unas preguntas generadoras de investigaciones significativas. Muchas gracias.